Hola, ¿qué tal? Yo soy el alumno Juan José Pérez Vázquez del Colegio de Ingeniería Industrial de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la materia de electricidad y magnetismo vamos a abordar un poco sobre el campo magnético de la Tierra. Hablaremos de cuál es el impacto en nuestra vida y cómo es aquel encargado de protegernos contra radiaciones solares, permitiendo la existencia y evolución de diferentes formas de vida en la Tierra. Descubriremos que el campo magnético guía a animales migratorios en sus viajes épicos y facilita la comunicación y navegación de los habitantes del océano. Además veremos que incluso los organismos microscópicos pueden ser influenciados por esta fuerza magnética, preparándonos para adentrarnos en un mundo de maravillas magnéticas mientras desentrañamos los secretos del campo magnético en la Tierra. Dando aquí a la conexión de la vida de nuestro precioso planeta azul, conocemos esta apasionante exploración juntos. De lo primero que vamos a hablar es cómo se orientan los animales en su migración. Podemos ver que algunos de los animales como aves migratorias, tortugas marinas y las abejas tienen la capacidad de orientarse utilizando el campo magnético de la Tierra. Este fenómeno se le conoce como magnetorrecepción, aunque el mecanismo exacto aún no se comprende completamente. Se han propuesto algunas teorías sobre cómo los animales pueden utilizar el campo magnético para la orientación. Entre ellas destacan dos. Una teoría sugiere que los animales poseen estructuras biológicas sensibles al campo magnético, llamado magnetorreceptrones. Estos magnetorreceptrones podrían ser partículas magnéticas de magnetita, presentes en ciertas células del organismo. Estas partículas actuarían como una brújula interna, que permite a los animales percibir la dirección y la intensidad del campo magnético. Otra teoría, que es la segunda, propone que los animales podrían detectar el campo magnético a través de las reacciones químicas sensibles a las variaciones en el campo magnético. Se cree que ciertas reacciones químicas en las células de los animales podrían estar influenciadas por el campo magnético, generando una respuesta fisiológica que les permite orientarse. Esto independientemente del mecanismo exacto, se ha observado que los animales utilizan el campo magnético para navegar durante sus migraciones o desplazamientos, ya que al tener la capacidad de detectar un campo magnético, siempre pueden ajustar su rumbo y mantener una dirección constante. Incluso, cuando no tienen referencias visuales de otro tipo, es importante destacar que la capacidad de orientarse utilizando el campo magnético varía en diferentes especies de animales. Algunas especies pueden tener una mayor sensibilidad y precisión en la magnetorrecepción que otras. Además, la capacidad de orientación magnética puede depender del aprendizaje y la experiencia individual de cada animal. En resumen, los animales pueden orientarse utilizando el campo magnético de la Tierra, a través de mecanismos biológicos aún no completamente comprendidos. Estos mecanismos siempre les permiten percibir la dirección y la intensidad del campo magnético y utilizar esta información para orientarse durante sus migraciones y desplazamientos. Siguiendo con esto, podemos entrar a qué es la magnetosfera. Bueno, sabemos que está compuesta por 5 capas de diferente composición, espesor, temperatura y otras características. Una de las capas, llamada exósfera, se encuentra en el límite superior y está contenida dentro de lo que se conoce como magnetosfera, relacionada con el campo magnético de la Tierra. A veces puede resultar confuso entender el funcionamiento de la atmósfera y de la astronomía en general. La magnetosfera es una capa formada por la interacción entre el campo magnético de la Tierra y el viento solar que rodea a nuestro planeta. Como un escudo protector, la forma de esta capa está determinada por la intensidad tanto del viento solar como del campo magnético terrestre. Por lo tanto, su forma y densidad varían considerablemente, siendo comprimida cuando el viento solar es más intenso. Siguiendo, tenemos que comprender mejor la magnetosfera. Es importante describir brevemente los elementos involucrados en su formación. Sabemos que el campo magnético terrestre, también conocido como un campo geomagnético, se origina en la combinación de rotación del planeta y la presencia del hierro fundido en el núcleo de la Tierra, junto con materiales cargados eléctricamente en él. El siguiente elemento es el viento solar.
Es un flujo de partículas cargadas emitidas desde la parte superior de la atmósfera solar. Está compuesto principalmente por electrones, protones y trazas de núcleos de helio, entre otros elementos, claro. Sabemos que la magnetosfera se encuentra en la región más externa de la atmósfera y su límite exterior se conoce como magnetopausa. Según las estimaciones astronómicas, esta distancia es de aproximadamente 6.400 kilómetros, lo cual es asombroso. Se cree que todos los planetas excepto Marte y Venus tienen su propia magnetosfera, incluso la luna de Júpiter, llamada Ganímedes, presentan un campo magnético, lo que sugiere que también podría tener una magnetosfera. En cuanto a la función de la magnetosfera, su principal función es mantener la vida en la Tierra, al proteger la superficie plana de las partículas de alta energía transportándolas por el viento solar. Para esto podemos considerar que la magnetosfera como un escudo protector que evita la radiación de las tormentas solares, los rayos cósmicos lleguen a la Tierra. En términos de su funcionamiento, la magnetosfera absorbe la energía del viento solar y la libera en forma de explosiones en las regiones superiores de la atmósfera, generando tormentas geomagnéticas. Una vez explicado esto, podemos pasar con los polos magnéticos de la Tierra. Los polos magnéticos de la Tierra, en las que el campo magnético terrestre es más intenso. La Tierra actúa como un enorme imán, con un polo magnético norte y un polo magnético sur. En términos de magnetismo, los podemos poner como que los polos magnéticos de la Tierra se comportan similar a los polos de un imán. El polo norte magnético de la Tierra se ubica cerca del polo norte geográfico de la Tierra, pero no coincide exactamente con él. Del mismo modo que el polo sur magnético de la Tierra se encuentra cerca del polo sur, pero no es idéntico. El campo magnético terrestre se origina en el núcleo externo líquido de la Tierra, compuesto principalmente de hierro fundido y níquel. Aunque las corrientes eléctricas generadas por los movimientos convectivos en el núcleo externo producen un efecto dinamo, generando y manteniendo el campo magnético de la Tierra. Este campo magnético se extiende desde el interior de la Tierra hasta el espacio exterior, formando la magnetosfera. El campo magnético de la Tierra es esencial para nuestra vida en el planeta, ya que desvía las partículas cargadas del viento solar, protegiendo la atmósfera y la superficie terrestre de su impacto directo. Además, el campo magnético terrestre de la atmósfera y la superficie terrestre de su impacto directo. Además, el campo magnético terrestre tiene un papel importante en la navegación de animales migratorios, como se mencionó anteriormente. Es importante destacar que los polos magnéticos de la Tierra no son estacionarios y varían con el tiempo. A lo largo de la historia geológica de la Tierra, los polos magnéticos se han experimentado cambios, y se ha observado que una migración gradual de los polos a lo largo de los siglos. Aunque este fenómeno se conoce como la derivada de los polos magnéticos, podemos decidir que los polos magnéticos de la Tierra en el contexto de electricidad y magnetismo se refieren a aquellas regiones de mayor intensidad del campo magnético terrestre. Estos polos son fundamentales para la protección del planeta contra el viento solar y desempeñan un papel importante en la navegación de los animales migratorios. Pero algo importante también aquí es representar a las auroras boreales. ¿Pero qué es una aurora boreal? Una aurora boreal es un fenómeno atmosférico que ocurre en ciertas regiones del planeta durante la noche y se caracteriza por la aparición de luces de colores en formas alargadas en el cielo. Estas auroras ocurren cerca de los polos y se llaman auroras boreales en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur se les denomina auroras australes. Durante mucho tiempo las auroras han integrado a la humanidad y se les ha asociado con serpientes o dragones que surcaban los cielos, o incluso con deidades específicas. El estudio científico de las auroras boreales comenzó en los siglos XVII y XVIII, y se descubrió que proceden por partículas eyectadas por el Sol durante las combustiones periódicas, las cuales chocan con la magnetosfera de la Tierra. Aquí cabe aclarar que en 1896 el físico noruego Christian Birkeland logró reproducir auroras boreales, lo que ayudó enormemente a comprender este fenómeno. Las auroras boreales son más visibles entre septiembre y marzo en el hemisferio norte y entre marzo y septiembre en el hemisferio sur. Su forma, colores y duración pueden variar ampliamente, desde siluetas cercanas al horizonte hasta haces de luz que cubren todo el cielo.
y que tienden a desaparecer a medida que amanece. Las auroras boreales se producen cuando el viento solar, que son partículas cargadas provenientes del Sol, choca con la magnetosfera terrestre. Estas partículas viajan a altas velocidades y cuando se acercan a nuestra atmósfera son repelidas por el campo magnético de la Tierra. Esto influye alrededor del planeta siguiendo el patrón de la magnetosfera. Algunas de estas partículas quedan atrapadas en la magnetosfera y cargan los átomos de capas superiores de la atmósfera, liberando el exceso de energía en forma de luz visible, similar al proceso que ocurre con los tubos de neón. Las auroras boreales se pueden observar principalmente en las cercanías de polos, aunque también es posible verlas en breves periodos principalmente de las cercanías de los polos. Pueden ser observadas en otras regiones dependiendo de la actividad solar. Algunas de las ubicaciones más comunes para observar auroras boreales son las costas de Islandia, Alaska, Canadá y norte de Noruega. Obviamente en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, por otro lado, las auroras australes se pueden ver en el sur de Tanzania, Australia, Nueva Zelanda y específicamente en la Antártida, así como algunas partes de Argentina y Chile. ¿Cómo funciona la brújula? Es otro misterio que debemos responder. Sabemos que la brújula es una herramienta de navegación que se utiliza un imán para indicar la dirección del campo magnético terrestre. Su funcionamiento se basa en el principio de que una aguja imantada se alinea con el campo magnético y apunta hacia el polo norte magnético de la Tierra. La brújula consta de una aguja magnetizada que gira libremente sobre un eje. La aguja está marcada con una flecha que indica dirección al norte. Cuando se sostiene horizontalmente, la aguja se alinea con el campo magnético de la Tierra y señala hacia el norte. La brújula funciona debido al campo magnético de la Tierra y señala hacia el norte magnético. Está debido a la interacción entre el campo magnético terrestre y el imán de la aguja. El campo magnético de la Tierra se genera principalmente en el núcleo externo de hierro fundido en movimiento. Este campo magnético se extiende desde el polo norte geográfico al polo sur geográfico. La aguja de la brújula es un imán que tiene un polo norte y un polo sur. Cuando se sostiene horizontalmente, el polo norte de la aguja se ve atraído por el polo sur magnético de la Tierra, lo que hace que la aguja se alinee con dirección al norte-sur. Es importante tener en cuenta que la brújula se basa en el polo norte magnético, que no coincide exactamente con el polo norte geográfico. Hay una pequeña variación angular entre ambos, conocida como la declinación magnética, que varía según la ubicación geográfica. Para obtener una lectura precisa, es necesario tener en cuenta esta declinación y realizar los ajustes necesarios. ¿Cómo influye el campo magnético en la vida de la Tierra? El campo magnético de la Tierra desempeña un papel crucial en la vida de nuestro planeta. Su influencia abarca diferentes aspectos, desde la protección contra las radiaciones hasta la orientación de algunos seres vivos. A continuación se detallan algunas de las formas en las que el campo magnético actúa en nuestra vida. Como principal, tenemos la protección contra radiaciones solares, como hemos hablado en casi todo el tema. El campo magnético terrestre actúa como un escudo protector frente a las partículas cargadas, y la radiación que proviene del Sol deja que estas partículas sean desviadas al interactuar con el campo magnético, evitando que alcancen la superficie de la Tierra. Sin esta protección, la vida en nuestro planeta sería expuesta a niveles peligrosos de radiación. Siguiendo, tenemos la orientación de organismos migratorios. Ya sabemos que muchos animales, como las aves, las ballenas y las tortugas marinas, poseen la capacidad innata para detectar y utilizar el campo magnético terrestre, esto usándolas en sus migraciones principalmente. Utilizan esta información para orientarse y navegar durante sus largos viajes migratorios, permitiéndoles encontrar su ruta y regresar a sus lugares de reproducción o alimentación. También tenemos la comunicación y la navegación de animales marinos, ya que algunos animales marinos, como los delfines, las ballenas, utilizan el campo magnético terrestre para comunicar y orientarse en el océano. Se ha sugerido que pueden tener partículas magnéticas en sus cuerpos que les permiten detectar y seguir las líneas del campo magnético para la navegación y la ubicación de fuentes de alimento. Influencia en la flora y fauna microscópica. Investigaciones recientes han revelado que algunos organismos microscópicos, como las bacterias, los hongos
también pueden verse afectados por el campo magnético terrestre. Se ha observado que ciertas bacterias han tenido ciertas anormalidades o se alinean con las líneas del campo magnético, lo que podría tener implicaciones en su metabolismo y funciones biológicas. También sabemos que influye en la estabilidad del clima, aunque la conexión exacta aún no está completamente comprendida. Se ha sugerido que el campo magnético terrestre desempeña un papel en la estabilidad del clima global, y se cree que el campo magnético interactúa con la radiación solar y los vientos solares, influyendo en la dinámica de la atmósfera y de la formación de fenómenos climáticos. En resumen, podemos dejar que el campo magnético terrestre tiene un impacto significativo en la Tierra, al protegerla de las radiaciones solares, al proporcionar orientaciones a animales migratorios e influir en la comunicación y navegación de organismos marinos. Afectar a organismos microscópicos tampoco se queda atrás, y es posible desempeñar un papel en la estabilidad del clima. Al final, coloco las fuentes bibliográficas de las cuales sacamos toda la información.